Y ahora sí, Rocío, adelante. Vale, es que, a ver, que me concentre. Hoy no voy a hablar de Jordi Nome, hoy voy a hablar de otra persona, porque, bueno, en febrero se celebró la muerte de él, hace 107 años, vais a saber ahora cuando diga el nombre de quién va a ser. Fue una persona muy importante en la educación en España durante la República, y de la que gracias a él aparecieron y se crearon instituciones que hablaban de la pedagogía libertaria o de la una educación mucho más... no sabe si, a ver, alguno, si sabe a quién hablo, ¿no? No me atrevo. No. Sí, Vale. yo sí. A ver, venga. Ferrer. No. No. Me cago en la leche. Ay, Mira, Giner de los Ríos. el fundador de la institución Libre de Enseñanza. Giner de los Ríos. Es Francisco Giner de los Ríos. Fue, pues como he dicho ahora mismo, el fundador de la institución Libre de Enseñanza, ahora sí os comento que era eso, y también fundador de otras instituciones o de otras, vamos a hablarlo, proyectos que desaparecieron durante la época de Franco, como fue el Museo Pedagógico Nacional, las residencias de estudiantes, las colonias escolares y lo que se conoció como las misiones pedagógicas que se hicieron durante el periodo del 31 al 37. Francisco Giner de los Ríos, malagueño, pero se vino a Madrid y desde Madrid pues empezó a crear todo este tipo tuvo interés por una educación un poco más diferente, y creó este organismo que se llama la Institución Libre de Enseñanza, que recogió parte de su filosofía. Estaba influenciada por la filosofía que se llama krausista, que no voy a definir mucho lo que era la filosofía krausista, pero bueno, lo que querían hablaba de la igualdad de los niños, la igualdad de los hombres y las mujeres, considerarles como iguales, dándole importancia a la naturaleza, en definitiva, hablaba del ser humano de una forma mucho más universal y de derechos humanos. A partir de esa idea, pues crea este proyecto que son la Institución de Libre Enseñanza, que era una serie quería recaudar agentes, todo tipo de personas que estuviesen involucrados en esta pedagogía, ya fueran estudiantes, artistas, profesores, escritores, y lo que querían era pues promover y divulgar la idea de una pedagogía donde el hombre y la sociedad estuviesen juntos, pudiesen desarrollarse una sociedad mucho más igualitaria. Hizo un gran cambio en la educación de la época porque quiso quitar esa idea de profesor autoritario, trajo la idea de la filosofía socrática, donde el profesor tenía que hablar con los alumnos, donde era mucho más cercano, donde tenían que salir de las aulas y conocer su entorno, visitando fábricas, el campo. En definitiva, recogió otro método del que venían anteriormente, en el que existía anteriormente. Una de las cosas también importantes de Francisco Giner, quien fue junto con su compañero Cosío, trabajaron en todo esto, fue también que habló mucho de la importancia de la educación en las universidades y creó lo que conocemos hoy en día con el concepto de la libre cátedra, pues creando pues eso, él que pensaba que las universidades eran centros realmente de investigación, donde se tenía que crear, eran lugares donde realmente se tenía que resolver las dudas que no se habían resuelto de fuera, y para eso tenía que crear pues equipos, profesores, formadores que pudiesen trabajar en ello de una forma científica, exacta y libre. Y a partir de ahí es lo que conocemos hoy en día también como las materias, las cátedras y la libre de cátedra. Y en todo este tema interesante sobre la institución de la libre enseñanza, y bueno, no he comentado antes las misiones pedagógicas, que eran como proyectos
solidarios que lo que hacían era ir por las ciudades, iban como por misiones, pues promoviendo, educando a través de talleres, actividades, toda esta idea, ¿no?, de una educación mucho más humanista. Perdona, Rocío, has dicho que esto se encuadra en la época de la Segunda República, pero Sí. la Segunda República asumió la institución de libre enseñanza como oficial, es decir, los planes de educación están basados en la educación en la institución de libre enseñanza. Se integraron a través de, bueno, esto ya si quieres lo podemos, lo de las maestras de la República se basaban también en este tipo de pedagogías. Luego ya ahí hubieron como diferentes tendencias, las libertarias, otras, pero la idea de estos proyectos, de estas instituciones, por decirlo así, donde recaudaron esta idea, ¿no?, que no existía anteriormente, como fue el Museo Pedagógico Nacional y las residencias estudiantiles y las misiones pedagógicas que promovían todas estas nuevas corrientes, que luego sí que dieron divisiones a otros tipos de pedagogías más concretas, como las libertarias u otras, pero bueno, era una forma como de institución de... O sea que sí que había una revolución educativa en la Segunda República, Sí, tanto a total. nivel de enseñanza primaria como secundaria y universitaria, por lo que parece. Sobre todo se hablaba del maestro, el maestro ya tenía que ser darle otro protagonismo, otra formación y otra visión, ¿no?, de ese maestro anterior que era, por decirlo así, como menos importante. El maestro, su Autoritario. función no Y solo supongo que la figura de mujer educadora. también era... Claro, porque habla del hombre y la mujer por igual y la naturaleza incluso, o sea que hoy hablamos de ecologismo, pues en su momento es a la naturaleza. Pero lo que quería compartir también con vosotros en todo esto, que en todas estas misiones pedagógicas, ¿no?, de personas que colaboraron, influyeron y aportaron algo en este tipo de pensamiento, pues me gustaría compartir con vosotros muchos de los nombres que he cogido, que seguro que los conocéis casi todos. Y no sé, sería interesante por qué los conocéis y luego la única reflexión que os voy a adelantar es que solo había una mujer. Entonces, bueno, no sé cómo tomármelo esto, no sé si es que no la has encontrado o es que, como siempre, la mujer pues llegó más tarde a este tipo de colaboración. Voy a empezar a decir nombres para que a ver de qué os suenan. Los nombres que voy a decir, pues eso, colaboradores sobre esta institución o de las misiones pedagógicas. Tenemos a Clarín, Manuel Azaña, Cosío, Joaquín Costa, Manuel de Falla, Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, María Moliner, Severa Ochoa, Ortega y Gasset, Fernando de los Ríos, Miguel de Unamuno. Luego hay otros artistas que colaboraron como Lorca, Buñuel, Dalí, Sorolla y Alberti. Me imagino que ¿Todos estuvieron implicados o colaboraron con la institución de libre enseñanza? Sí. Vaya, qué bueno. De una forma o de otra. Has mencionado a Fernando de los Ríos. Fernando de los Ríos. Que ese, de hecho, hay un refugio en La Pedriza para los madrileños que se llama el Refugio Fernández de los Ríos, porque no solo fue un hombre muy implicado en la educación, sino también en la naturaleza y en la integración de la educación y la naturaleza. Y es un gran referente en La Pedriza porque fue uno de los grandes impulsores de acercar La Pedriza como una fuente inequívoca de conocimiento a la ciudadanía y a los estudiantes. Uh-huh. Sí, y a mí me ha resultado curioso que muchos de estos nombres yo los reconozco por muchos institutos en Madrid, ¿no? ¿Sí? O colegios que han sido nombrados con esta. Pero bueno, son personajes que aparte de haber aportado mucho cada uno en su faceta, ¿no? Bueno, pues estuvieron involucrados en esta idea, ¿no?, de una educación mucho más Y humanitaria. luego ya sabemos lo que pasó, ¿no?, cuando llegó el Luego, pequeñajo, efectivamente, ya llegó la época de Franco y el todo sanguinario. desapareció, y es una pena porque parece ser que el Museo Nacional Pedagógico Nacional pues tenía una calidad brutal y luego había sido, pues, claro, como organismo, ¿no?, para que todo esto siguiese creciendo. Luego también las residencias estudiantiles. Bueno, pues una pena, se lo cargaron todo. Muy bueno, súper interesante. Muy bueno. Yo también. Todos ellos me suenan y Giner de los Ríos especialmente por nombres de colegios y nombres de institutos. Uh-huh.
Qué bien, Rocío. Pues con esto tenemos Xenu hecho hoy, ¿cierto? Ya, se ha hecho mucho. Muchísimas gracias una semana más.